sol del desierto caía como un martillo incandescente sobre el pequeño pueblo de Red Hollow. El polvo flotaba en el aire, dorado y espeso, mientras los pobladores se agolpaban frente a la plataforma del mercado. Era día de comercio, pero también de juicio. Para muchos allí, la joven apache que subieron al estrado no era una persona, era un botín. Sus manos estaban atadas con sogas ásperas, aunque sostenía la cabeza erguida, sin permitir que nadie creyera que la habían quebrado. Su nombre era Aiyana, eternidad en su lengua. Su mirada oscilaba entre la furia y la resignación, y ningún hombre lograba sostener su mirada por más de un segundo. El subastador, con voz aguardentosa, gritó como si estuviera vendiendo una silla vieja. «Sirvienta fuerte, buena para el trabajo, tomada de una banda de renegados. ¿Quién da más?» Algunos hombres silbaron, otros sonrieron con una lujuria que les hervía en la sangre. Había rumores, que su captura había costado vidas, que su espíritu era peligroso, que nunca obedecería a un blanco. Y sin embargo, todos pujaban. Entre la multitud, Noah Turner, ranchero viudo, permanecía en silencio. No era hombre de mezclarse en los negocios ajenos y mucho menos en espectáculos crueles. Pero aquel día no logró apartar la mirada. Había algo en ella, una chispa de humanidad que el mundo parecía empeñado en apagar. El subastador continuó. $5. ¿Quién da 6? Las ofertas volaban. La joven apretaba la mandíbula como si cada monto fuera una puñalada a su orgullo. Noah sintió que el estómago se le retorcía. Sabía lo que pasaba con las mujeres vendidas así. Sabía lo que los hombres esperaban a cambio de su dinero. Durante un instante, Aiyana giró la cabeza. Sus ojos atraparon los suyos. No había súplica allí. No había esperanza. Solo desafío. Y ese desafío ardiente hizo que Noah se moviera antes de pensarlo. $10. Habló con voz firme y grave. El murmullo se expandió como un trueno. Nadie esperaba que el viudo Turner, silencioso y decente, interviniera en un asunto así. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. Nadie va a superar eso, dictaminó el subastador golpeando el martillo. Noah se secó el sudor de la frente mientras el pueblo lo miraba con una mezcla de burla y escándalo. Se ha vuelto loco, murmuraron algunos. Una apache en su casa. ¿Qué pensará Dios?, dijeron otros. La cuerda de Aiyana fue entregada a Noah como si se tratara de una propiedad. Él dudó antes de tomarla, pero finalmente cerró la mano. No con dominio, sino con un peso terrible. Ella caminó a su lado sin resistencia, pero con una dignidad que parecía demasiado grande para aquel pueblo. El trayecto hacia su granja fue silencioso, roto solo por el viento que levantaba remolinos de polvo. Noah no sabía qué decir ni qué hacer. La realidad lo golpeó. Había comprado a una mujer. Había pagado por alguien cuyo destino ahora dependía de él. No quería pensar en lo que esperaban los demás de esa transacción. Él nunca sería ese tipo de hombre. Pero ¿cómo lo entendería ella? ¿Cómo haría para demostrar que no estaba allí para dañarla? Cerca del establo, finalmente se detuvo y aflojó la cuerda. «Estás libre aquí», dijo con palabras simples. Aiyana lo miró con hielo en la mirada. Se frotó las muñecas marcadas por el lazo. Podía huir, podía atacar. Pero en lugar de eso, habló por primera vez, su voz baja y llena de un peso ancestral. «Pagaste por mí. Ahora hazlo». No era provocación, era resignación. Era dolor convertido en mandato. Era lo que la vida le había enseñado, que los hombres no compran para liberar. Noah retrocedió un paso como si sus palabras hubieran sido una bala. «No», susurró él. «No pienso hacerte daño». Ella entrecerró los ojos. No creía en promesas. Mientras el sol se escondía tras las cumbres y la noche traía el canto solitario de los coyotes, un lazo extraño, frágil, tenso, lleno de cicatrices, comenzaba a formarse. Y aunque nadie en Red Hollow podía verlo aún, la decisión del vaquero ya estaba destinada a conmocionar al pueblo entero. El establo olía a heno fresco y a madera envejecida. La luna derramaba una luz plateada por las rendijas de la puerta, dibujando sombras alargadas sobre el suelo. Noah dejó a Aiyana entrar primero. No estaba seguro de si llevarla a la casa sería prudente. Tal vez ella tampoco lo permitiría. Ella observó el lugar con ojos calculadores, identificando salidas, herramientas que podían convertirse en armas y rutas de escape. Su cuerpo, aunque agotado, estaba listo para defenderse. El dolor era parte de su existencia, su espíritu imposible de someter. Noah tomó una manta del rincón y se la extendió en silencio. Ella no la aceptó al principio, mirándolo con sospecha, como si el simple acto de recibirla implicara una deuda. «No tienes que», intentó decir él, pero Aiyana levantó la mano exigiendo silencio. No quería palabras que sonaran como lástima. «Los hombres que pagan, toman», dijo ella finalmente con un acento marcado pero entendible. «Hazlo. Y termina».
Sus ojos oscuros se clavaron en él como una flecha apuntada al corazón. Intentaba adelantarse al dolor, convertirlo en un acto frío, mecánico. Un destino que ya conocía demasiado bien. Noah sintió una punzada en el pecho. Cada sílaba era una confesión cruel del mundo que la había herido. No, repitió él más firme esta vez. No eres una mercancía y no pienso tratarte como tal. Aiyana frunció el ceño, como si esas palabras fueran un insulto, una provocación. Caminó 2 pasos hacia él, reduciendo la distancia entre ambos. Entonces, ¿qué quieres?, susurró con rabia contenida. Que estés a salvo aquí, que nadie te dañe. Ella contuvo una risa amarga, una risa sin alegría. ¿Segura? Contigo, pronunció como si probara un concepto que no encajaba en su mundo. Noah, incómodo, apartó la mirada. Se arrodilló para revisar un barril de agua, dándole espacio. Llenó una jarra y la dejó cerca de ella. Aiyana al principio no se movió. Luego bebió, manteniendo siempre un ojo vigilante sobre él. El silencio se volvió denso, tenso, lleno de preguntas sin dar. Finalmente Noah dijo lo que había evitado pensar. Mañana hablaremos con el sheriff. Diré que trabajas aquí, que eres libre de irte cuando quieras. Aiyana se irguió de golpe como si ese plan fuera una amenaza. Si me libero, los hombres del pueblo me perseguirán. Seré presa otra vez. O moriré, sentenció. Noah se quedó sin palabras. La verdad era cruda y dolorosa. Había querido devolverle su libertad, pero en esa tierra, la libertad para ella era un riesgo mortal. La joven apache dio un paso atrás apoyándose contra la pared. Aquí, tampoco soy libre, dijo, en un susurro que apenas rompió el aire. Noah contuvo un suspiro. Tenía razón. Aunque no la encadenaba, había cadenas invisibles entre ambos. Entonces dime, pidió él con calma, ¿qué necesitas? Esa pregunta parecía desarmarla por completo. No la esperaba. Nadie en su vida le había dado esa opción. Pasaron largos segundos antes de que hablara. Respeto, dijo ella. Tan suave que casi no se oyó. Noah asintió, como si eso fuera un juramento. Hecho por primera vez, Aiyana lo observó sin odio. Su mirada no era cálida, pero ya no era hielo. Tal vez una chispa, algo pequeño aún, pero diferente. Él colocó la manta sobre un montón de heno y se retiró hacia la puerta. Dormiré afuera. Si necesitas algo, solo llama. Antes de salir, Aiyana habló. ¿Por qué me compraste? Noah se quedó inmóvil con la mano en la puerta. Porque nadie merecía mirarte como ellos lo hicieron, respondió, sin girarse, y se fue a dormir bajo las estrellas, apoyado contra la madera del establo, como guardián de una mujer que no pedía protección, pero que la necesitaba para sobrevivir una noche más. Aiyana, sola finalmente, se recostó sobre la manta. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, el miedo no fue lo único que la acompañó. La mañana llegó sin piedad. El sol emergió como un disco abrasador, obligando a los gallos a cantar antes de tiempo. Noah se despertó con la espalda entumecida contra la pared del establo, pero no se quejó. Lo primero que hizo fue mirar dentro. Aiyana estaba sentada, alerta, como si no hubiera dormido en absoluto. No esperaba seguridad, esperaba peligro. «Hay agua fresca en la casa», dijo Noah con suavidad. «Y desayuno». Ella no respondió. Solo lo siguió, manteniendo la distancia de alguien que ha aprendido a sobrevivir desconfiando. En la cocina, Noah colocó pan duro, huevos y tocino sobre la mesa. Aiyana observó la comida con recelo, como si pudiera contener una trampa. Él tomó un bocado primero para demostrar que era seguro. Solo entonces ella probó el pan, como si el hambre hubiese vencido finalmente a su orgullo. El silencio era espeso. Había agradecimiento en su mirada, pero no quería mostrarlo. Temer agradece, los guerreros no. Un llamado fuerte en la puerta interrumpió el frágil equilibrio. El sheriff Noah abrió y se encontró con el hombre corpulento, con cara de pocos amigos y voz llena de autoridad. «Turner», gruñó. «Tenemos que hablar de la India». Aiyana dejó el pan con lentitud estratégica. Evaluaba si debía esconderse, huir o luchar. Noah se adelantó. «Ella está bajo mi protección. Trabajará aquí». El sheriff se rió con desprecio. «¿Protección? ¿La compraste o no?» La palabra «compraste» ardió como hierro al rojo vivo en el aire. Noah apretó los puños, consciente de que esa frase era un juicio. «Sí, pero eso no le da a nadie derecho a...» El sheriff lo interrumpió levantando la mano. «La gente está hablando. Dicen que esa apache pudo haber participado en ataques a caravanas. ¿Quieren verla encerrada o...?» «Peor». Aiyana se tensó como un perro acorralado. «No ha hecho nada», dijo Noah. «¿Y lo sabes cómo?» El sheriff lo fulminó con la mirada. «Mira, Turner, no es asunto mío lo que hagas en tu cama, pero si esa india causa problemas...» Noah dio un paso hacia él. «Ella no es un problema». El ambiente se volvió peligroso. La mano del sheriff descansaba sobre el revólver de su cadera.
Ten cuidado, vaquero, advirtió. La gente aquí respeta a los suyos, no a los enemigos. Luego se marchó, dejando atrás una nube de amenaza que tardaría en disiparse. Noah cerró la puerta con firmeza. Cuando se volteó, encontró a Jana mirándolo con una mezcla de desconfianza y sorpresa. «Pusiste tu nombre contra los tuyos», dijo ella en su idioma, esperando que él no entendiera. Pero Noah había aprendido algo de apache durante sus tiempos en la frontera. No mucho, pero lo suficiente para captar lo esencial. «Yo solo vi injusticia», respondió con torpeza en su lengua. Ella abrió los ojos, sorprendida por escuchar palabras familiares en un lugar tan hostil. Se acercó a él muy despacio, como quien examina un enigma. «Hombres blancos nunca defienden a los nuestros», dijo con escepticismo. «¿Qué te debo?». La pregunta lo atravesó. Ella no concebía bondad sin precio. «Nada», contestó con la voz firme de un hombre que se sostiene en un principio. «Solo trabaja conmigo. Y estarás segura». Ayanna sintió que esa palabra, segura, le era ajena. Nunca la había tenido. No era un regalo en su mundo. Era una ilusión que se podía arrebatar en un segundo. Pero aquel vaquero parecía creer en ella más de lo que ella misma podía permitirse creer. Noah se giró hacia la ventana, donde el polvo se levantaba a lo lejos y los buitres giraban en círculos, presagiando problemas. «Tendremos que ganarnos el respeto del pueblo», dijo, sin saber si hablaba de él y de ella. «O de dos mundos enteros». Ayanna observó sus manos, libres ahora, y sintió un miedo desconocido. El miedo a tener algo nuevamente que perder, porque tal vez, solo tal vez, la libertad no era una amenaza, era un riesgo que valía la pena intentarse. La granja de Noah no era especialmente grande, pero tenía lo que muchos en ese territorio ansiaban: agua. Un arroyo cruzaba el límite de sus tierras, rodeado de álamos que ofrecían un poco de sombra en el desierto implacable. Ayanna seguía cada paso del vaquero con una mezcla de cálculo y observación silenciosa. No confiaba en nadie, y mucho menos en él, aunque empezaba a reconocer que Noah no actuaba como los demás. Mientras él reparaba una cerca rota, Ayanna se adelantó sin esperar instrucciones. Tomó una herramienta y comenzó a trabajar. Noah la observó sorprendido por su destreza. Sus movimientos eran firmes, eficientes, fruto de una vida acostumbrada al esfuerzo. «No tienes que hacerlo todo hoy», comentó él. «El trabajo no espera», respondió ella. Sin detenerse, Noah sonrió con una mezcla de respeto y tristeza. Ojalá alguien la hubiera tratado así antes. Al mediodía se acercaron al arroyo para beber. El agua era fría y cristalina. Ayanna se arrodilló y hundió las manos dejando que el líquido corriera entre sus dedos. Por un instante su expresión se suavizó, recordando lugares de su infancia, libre, salvaje, antes de que el mundo se volviera tan pequeño y cruel. «¿Tu tribu tiene un nombre?», preguntó Noah con cautela. Ella tardó en responder. «Chiricahua», murmuró. Noah asintió. Había conocido a guerreros chiricahua en su juventud, temidos, orgullosos, dispuestos a defender cada palmo de tierra. «Mi esposa era mexicana», dijo Noah de pronto, quizá para compartir algo propio. «Marta falleció hace 2 inviernos». Ayanna no dijo nada, pero la palabra esposa quedó suspendida entre ambos, como una sombra que aún habitaba en la casa. Mientras regresaban, un caballo se acercó levantando polvo. Era Tom Briggs, uno de los granjeros vecinos. Su mirada se posó en Ayanna con una hostilidad que se sentía como una amenaza física. «Turner», dijo con una sonrisa torcida, «¿qué haces dejando que la india ande por aquí suelta?». «Está trabajando conmigo, Tom». «No hay problema», dijo Noah con calma tensa. «¿Sin cadenas? ¿Sin vigilancia?». Tom se inclinó hacia ella. «Cuidado, Turner. Los perros salvajes siempre muerden la mano que los alimenta». Ayanna dio un paso hacia él sin miedo en su postura. Sus ojos eran cuchillos. «Los perros solo muerden cuando alguien intenta quitarles la vida», respondió ella en inglés firme. Tom escupió al suelo. «Si esa india levanta un dedo contra un hombre blanco, ya sabes lo que pasará», advirtió. «Y todos dirán que fue culpa tuya». Se marchó sin esperar respuesta, dejando tras de sí una amenaza no disimulada. Noah vio los puños de Ayanna apretarse. «¿Por qué permites que te hablen así?», lo encaró ella. «Podría matarlo si lo pidieras». La frialdad de su ofrecimiento lo sobresaltó. No era maldad. Era supervivencia llevada al extremo. «No es así como se arreglan las cosas aquí», dijo Noah intentando mantenerse sereno. «Aquí», Ayanna señaló la tierra polvorienta, «aquí solo hay muerte para los míos. Tú hablas de paz, pero la paz no existe para el vencido». Noah tragó el peso de aquella verdad. Ayanna vivía con una guerra escrita en el alma. Mientras caía la tarde, él la encontró recogiendo hierbas cerca del arroyo. Las trituraba entre sus dedos liberando aromas terrosos.
Medicina Apache, explicó ella sin que él preguntara. Cura heridas. Ayuda a dormir. Noah vio cómo Ayanna colocaba un manojo a su lado sin mirarlo directamente. Si has de luchar por mí, que no sea con armas. Sana tu espíritu primero, dijo ella con una honestidad que lo desarmó. Él entendió que aquello era un gesto. Un puente pequeño, frágil, pero un puente al fin. Esa noche, cuando el viento del desierto sopló con fuerza contra las paredes de madera y los coyotes aullaron bajo la luna, Noah se dio cuenta de algo. Aunque vivían bajo el mismo techo, seguían siendo dos mundos que chocaban en cada mirada. Pero por primera vez ninguno quería retroceder. La noche cayó pesada con un cielo sin luna y un viento inquieto que hacía crujir el viejo granero. Noah dormía en el piso junto a la puerta de la casa, como había hecho desde la llegada de Ayanna. Ella descansaba dentro, en una pequeña habitación improvisada. Pero Ayanna no dormía profundamente. Su instinto era más fuerte que cualquier cansancio. Cada sonido la despertaba, cada silencio la inquietaba, y esa noche el silencio se rompió. Primero, el relincho nervioso de los caballos. Luego, pasos apresurados en la tierra, y voces en susurros, de hombres que no querían ser descubiertos. Ayanna se puso en pie al instante con los músculos tensos. Se acercó a la ventana y vio sombras moviéndose en la oscuridad. 4, quizás 5. Todos armados venían por ella, o peor, venían por ambos. Sin pensarlo 2 veces, tomó un cuchillo de cocina que había escondido bajo su manta. Abrió la puerta de golpe. «¡Noah!», susurró con urgencia. Él despertó sobresaltado y alcanzó su rifle justo cuando una tabla de la cerca se rompió bajo el peso de un intruso. Una piedra golpeó el costado de la casa. «¡Sal, Turner!», rugió una voz masculina. «Queremos hablar contigo sobre tu novia piel roja». Noah sintió que la sangre le hervía. «No mires a los hombres», ordenó Ayanna. «Mira sus manos. El peligro siempre está ahí». Noah asintió. Ella ya había entrado en modo supervivencia. Era una guerrera. Él, solo un hombre tratando de vivir en paz. «Quédate atrás», murmuró él. «No, yo lucho», respondió ella con hielo en la voz. Uno de los atacantes pateó la puerta del establo intentando romper la cerradura. Otro se acercó a la ventana de la cocina levantando un machete. «La queremos a ella. No tienes derecho a guardarla para ti solo». Las palabras eran sucias, llenas de odio. Eran un preludio de violencia. Ayanna se escabulló hacia la oscuridad del porche sin hacer ruido. Se movía como una sombra, casi imposible de detectar. Uno de los hombres se separó del grupo, acercándose demasiado. Antes de que pudiera gritar, Ayanna lo tomó por detrás, le torció el brazo y lo inmovilizó contra el suelo. Su cuchillo rozó la garganta del intruso. «Uno menos», susurró. Noah disparó un tiro al aire, obligando a los demás a cubrirse. «Váyanse. No quiero matar a nadie», gritó con tono firme. Pero los hombres rieron, porque la violencia, cuando nace del odio, nunca escucha razones. Uno se abalanzó sobre Noah desde el flanco izquierdo. El vaquero lo detuvo con un golpe del rifle, pero cayó al suelo con el atacante encima. La pelea fue torpe, salvaje. Puños, tierra, respiración entrecortada. Justo cuando Noah estaba por perder control, una figura ágil se lanzó sobre su enemigo. Ayanna. Lo derribó de un solo movimiento, sacándolo de encima de Noah. Sus ojos ardían como brasas. Por un segundo, Noah vio en ella algo feroz y hermoso. Otro agresor decidió que aquello había ido demasiado lejos. Huyó hacia los caballos, maldiciendo entre dientes. Los demás lo siguieron, cargando al que había sido derrotado por Ayanna. En segundos, el ataque terminó, dejando un silencio denso y violento. Noah respiró hondo, apoyando una mano temblorosa en el suelo. Ayanna lo observó, aún en guardia, como si la noche pudiera arrojar otra amenaza en cualquier momento. «¿Estás bien?», preguntó ella casi sin aire. «Sí, gracias a ti», respondió él. Ayanna soltó el machete del hombre vencido y se alejó unos pasos. «Ellos volverán», dijo con voz baja. «Lo sé». El viento frío sopló, arrastrando el olor del miedo y la pólvora quemada. «Noah», lo llamó ella sin dureza. «Caminaste conmigo hacia la guerra sin entenderla. Eso te honra». Él quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Por primera vez Ayanna lo miró no como un captor, ni como un extraño, sino como alguien en quien podría confiar. La mañana después del ataque fue más silenciosa que cualquier otra. Ni siquiera los pájaros parecían querer cantar sobre lo ocurrido. Noah revisaba las marcas en la puerta y las huellas en la tierra. Ayanna estaba a su lado, con la mirada fija en el horizonte, como si lo que la preocupaba no hubiera pasado todavía, sino que estuviera por llegar. Noah rompió el silencio primero. «Tenías razón. Vendrían a buscar problemas». «Ellos no vinieron por ti», respondió ella. «Vinieron porque yo estoy aquí». «¿Y por qué?», preguntó él con preocupación genuina. Ayanna no respondió de inmediato.
Parecía debatirse entre guardarse la verdad o exponerla al fin. Finalmente se giró hacia él. No fui capturada en un ataque, como ellos creen. Su voz era tensa, cargada de un peso que llevaba años sobre sus hombros. Era mensajera, continuó. Mi tribu se estaba reuniendo con los líderes de otras bandas. Queríamos negociar paz, o al menos tregua. Pero un grupo de soldados nos encontró. Pensaron que éramos parte de los ataques recientes. Noah frunció el ceño. ¿Y tú? ¿Qué pasó? Ayanna clavó su mirada en la tierra. Me arrestaron. Mataron a quienes estaban conmigo. Y luego me vendieron, para beneficiar al pueblo. Cada palabra era un filo cortante. Si me liberas, añadió, regresaría con los míos. Y ellos vendrían aquí. Noah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Una guerra? Ayanna lo miró con una sinceridad brutal. Los Chiricahua no dejan a los suyos atrás, ni a su mensajera. Vendrán a buscarme. Y si estoy muerta, vendrán a vengarme. El aire se volvió más denso, como si las nubes se hubieran posado sobre sus hombros. Noah procesaba todo mientras observaba su rancho, su única herencia, su vida entera. Y ahora el centro de una tormenta. ¿Qué quieres que haga?, preguntó al fin. Debo encontrar a mi hermano, dijo ella. Él lideraba la caravana. Si sabe que vivo, tal vez pueda detener un ataque. Era la primera vez que hablaba de familia. Noah notó la chispa de emoción al mencionar a aquel hermano. Para ella, esa esperanza era un ancla. Pero hay un problema, agregó volviendo a endurecer su expresión. Los hombres del pueblo no me dejarán salir. Y si me ven contigo, lo considerarán una traición, completó Noah. Ella asintió. Había otra verdad en su mirada, algo que aún callaba. Noah lo sintió. Ayanna, dijo él suavemente, no estoy de tu lado porque crea que eres mi responsabilidad, o por lo que diga el pueblo. Estoy de tu lado, porque es lo correcto. Ayanna apartó la mirada. Era más fácil enfrentar cuchillos que palabras que tocaban el corazón. No entiendes lo que arriesgas, murmuró. Si los tuyos te dan la espalda, estarás solo, y los míos pueden verte como enemigos y camino contigo. Entonces estaré entre dos fuegos, respondió Noah. Pero no te dejaré arder sola. Esa frase la golpeó, no como una amenaza, como una promesa, una que no sabía si podía permitirse creer. Noah tomó aire. Diremos al pueblo que trabajas aquí, nada más, que reparas la granja por lo que pagué. No podrá discutirse. Y cuando llegue el momento, te acompañaré a encontrar a tu hermano. Ayanna lo miró por primera vez con algo que parecía respeto real. Tú hablas de honor, dijo, pero el honor también se paga con sangre. Noah sostuvo su mirada sin retroceder. Entonces pagaré, lo que haga falta. Ayanna cerró los ojos un instante. No estaba acostumbrada a que alguien apostara su vida por ella sin pedir nada a cambio. El viento sopló fuerte desde la colina, arrastrando consigo el presagio del conflicto que se acercaba. Ella abrió los ojos, ya sin máscara. Ahora compartes mi destino. No era una advertencia, era una alianza. El sol comenzaba a caer cuando Samuel y Naira regresaron al rancho, cada uno con pensamientos que ardían bajo la piel. El camino había sido silencioso, no por falta de palabras, sino porque había demasiadas que ninguno se atrevía a decir. El pueblo aún retumbaba en la memoria, las miradas acusadoras, los cuchicheos venenosos, la condena silenciosa que caía solo sobre ella. Aunque él había sido quien la llevó allí, Samuel se bajó del caballo y le ofreció una mano para ayudarla a bajar. Esta vez Naira no dudó en tomarla. Sus dedos se tocaron apenas un instante, pero él sintió algo como un relámpago recorriendo su brazo. Ella lo notó también. Su gesto se endureció y retiró la mano tan rápido como pudo. No quiero tu lástima, dijo ella con un español más firme del que Samuel esperaba. No te estoy ofreciendo lástima, respondió él serio. Estoy ofreciendo ayuda, respeto. Esa última palabra la hizo fruncir el ceño. Entre los blancos, esa palabra se usaba demasiado y se cumplía muy poco. Ella no confiaba todavía. No podía. Samuel abrió la puerta del establo y guardó los caballos. El silencio volvió. Solo se oía el viento golpeando la madera de la casa. Cuando entraron, vio el vendaje que ella había hecho en la mañana. Se había aflojado por la caminata. Déjame mirar tu herida, pidió él. Puedo hacerlo sola. Lo sé, respondió él más suave. Pero no tienes que hacerlo sola. Naira dudó. Miró sus manos, fuertes, curtidas por el trabajo, pero nunca crueles con ella. Luego lentamente extendió la pierna y permitió que se arrodillara frente a ella. Samuel desató el vendaje con cuidado. Cuando vio la piel amoratada sintió rabia, no contra ella, contra los hombres y el sistema que permitía esto, que la había marcado como propiedad ajena. Esto fue por mi culpa, dijo él sin levantar la vista. Si no hubieras pujado, lo interrumpió ella firme. Otro lo habría hecho.
Alguien peor. Yo sé reconocer monstruos cuando los veo. Tú todavía no eres uno. Samuel dejó escapar una breve risa amarga. Gracias, supongo. Ella lo observó mientras él trabajaba. Había algo extraño en él. Parecía un hombre que llevaba una culpa que no le pertenecía, y eso la desconcertaba. Dijiste que pagaste por mí, recordó él, alzando por fin la mirada. Pero no te compraré nunca. Estás aquí porque quiero que estés a salvo. Naira tragó saliva. Nadie había dicho eso de ella en años. Mi pueblo dice que quien salva una vida debe cuidarla hasta que pueda caminar sola, susurró ella. Pero tú ya viste que puedo caminar. No lo suficiente, dijo Samuel mirando su tobillo vendado. No todavía. Hubo una pausa. Una pausa que dolía. ¿Qué quieres de mí, Samuel?, preguntó ella al fin. Él respiró hondo. Por primera vez se atrevió a mirarla sin apartar los ojos. Una mirada que no la desnuda ni la reduce. Una mirada que reconoce a una igual. Quiero que decidas, contestó él. Quiero que un día puedas decir quién eres, a dónde irás y con quién. Si con alguien, ella bajó la voz. Aquí. Nadie me dejará decidir. Yo sí, juró él. Aunque me cueste a mí, aunque me cueste el pueblo entero. Naira sintió un nudo en la garganta. Había sufrido demasiadas promesas rotas para creer fácilmente. Pero esta no sonaba a excusa, ni a deseo, ni a obligación. Sonaba a verdad. El fuego de la chimenea crepitó. Afuera la oscuridad comenzó a adueñarse del paisaje. Dentro, una chispa diferente cobró vida. Samuel retrocedió un paso dándole espacio. No la tocó, no la presionó. No exigió nada, y por primera vez desde que fue tomada de su gente, ella no sintió miedo. Sintió un temblor distinto, una palabra que todavía no se atrevía a nombrar. La noche había caído por completo, y el rancho de Samuel se hallaba sumido en una calma engañosa. En el interior, Naira descansaba en una cama improvisada, luchando por ignorar el dolor en su tobillo mientras el cansancio vencía a su cuerpo. Samuel, sin embargo, no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, como si cada paso mantuviera a raya los pensamientos que lo atormentaban. Sabía que el pueblo no olvidaría lo que había hecho ese día. Y sabía también que cuando los hombres se sienten humillados, la violencia se vuelve su respuesta favorita. La prisa con la que bajaron las voces delante del alcalde, la mirada asesina de Harker, el murmullo de Apache dicho como insulto, todo era un augurio. Samuel se sirvió un poco de café frío y se apoyó contra la mesa de la cocina, pensando en la próxima cosecha, en las deudas, y ahora en una responsabilidad más peligrosa, proteger a alguien que todos querían ver sometida o muerta. Una suave respiración lo hizo volverse. Naira estaba allí apoyada en un poste observándolo. No llevaba el vendaje que él había colocado, probablemente porque le molestaba. Su trenza oscura caía sobre su hombro como una sombra protectora. «No duermes», comentó ella con la voz ronca por el sueño interrumpido. «No puedo», respondió él. «No hoy», ella avanzó cuidadosamente, cada paso una muestra de fuerza y terquedad. «¿Por mí?», preguntó con una mezcla de desafío y genuina curiosidad. Samuel no respondió de inmediato. Luego soltó la verdad. «Vendrán. Puede que esta misma noche. Entonces despiértame», dijo ella con firmeza. «No soy carga. Peleo». Samuel la observó un largo momento. No estaba acostumbrado a que alguien quisiera enfrentar sus propias batallas con tanta valentía y tanto dolor detrás. «No debería ser así», susurró él. «Así es mi vida», respondió ella. «Y quizá las tuyas también». Antes de que él pudiera contestar, 3 golpes secos retumbaron contra la puerta. Samuel se tensó al instante. La mano de Naira se fue automáticamente hacia donde debería haber un arma. No había ninguna. Otro golpe, más fuerte esta vez. Luego una voz. «Samuel, sé que estás ahí. Abre la maldita puerta». Era Harker. Y no estaba solo. Samuel escuchó pasos, susurros y un caballo inquieto. La amenaza no era imaginaria. Estaba justo afuera. Samuel se acercó a la puerta, pero Naira puso una mano en su brazo, sorprendiendo a ambos. Aquella fue la primera vez que lo tocaba por iniciativa propia. «No lo abras». «Tengo que hacerlo», dijo él tragando su miedo. Ella negó con la cabeza. «Ellos no vienen a hablar. Vienen a tomar». Un tercer golpe hizo vibrar la madera. «Págame, vaquero», gritó Harker. «Ese dinero no te da derecho a tocar lo que es nuestro». Naira sintió como la sangre se le helaba. Las palabras «lo que es nuestro» sonaban demasiado a su pasado, demasiado a la vida que había huido y perdido. Samuel apretó los dientes. «No te pertenecía a ti», respondió, alto y sin abrir la puerta. Hubo un silencio tan tenso que casi se podía oír cómo se afilaban los resentimientos. «Entonces nos la llevaremos», contestó Harker. «Con o sin tu permiso». El corazón de Naira golpeaba con fuerza, pero sus ojos no mostraban miedo, mostraban guerra.
Samuel retrocedió y tomó la vieja escopeta que guardaba detrás de la puerta. Cargada pero antigua. Si las cosas se salían de control, no duraría mucho. ¿Puedes usar un arma?, susurró él. Ella asintió lentamente. Puedo usar todo lo que tenga a mano. Una cuarta embestida casi tumbó la puerta. Samuel respiró hondo. Una sola cosa estaba clara. Aquella noche sería decisiva, no solo para Naira, no solo para Samuel, sino para todo el pueblo que creía tener derecho a dictar el destino de dos vidas. La oscuridad no solo había llamado a la puerta, había entrado. El siguiente golpe fue más fuerte que los anteriores, haciendo crujir la puerta como si estuviera a punto de rendirse. Samuel mantuvo la escopeta firme contra su hombro, el dedo cerca, pero no sobre, el gatillo. Sabía que una bala podía desatar un infierno sin retorno. Naira se movió con sigilo hacia la ventana, cojeando apenas. Levantó la cortina lo justo para ver afuera. Contó 5 figuras, 3 con rifles, 2 con antorchas. Hombres sin rostro en la oscuridad, más peligrosos por su número que por su valor. «Buscan sangre», susurró. Samuel asintió. Él también lo sabía. Harker y sus compañeros no venían a negociar. Venían a demostrar poder ante el pueblo entero. Si se retiraban humillados, perderían estatus, influencia, control. Y nada les dolía más que la pérdida de control. «Última oportunidad, Samuel», rugió Harker desde el otro lado. «Abre esa puerta y entrégala». Samuel sintió cómo su corazón golpeaba en las costillas. Se volvió hacia Naira. Ella lo miraba con una calma que no correspondía al peligro. Pero bajo esa calma había fuego, fuego antiguo. «Ve por la parte trasera si se pone feo», susurró él. «Corre al bosque». «No», lo interrumpió ella inmediatamente con una fuerza que lo dejó sin palabras. «Si tú luchas, lucho contigo. Tú no me abandonaste hoy. Yo no te abandonaré ahora». Samuel inhaló lentamente. Nadie había estado dispuesto a quedarse a su lado desde que perdió a su familia. Y ahora, una mujer que el mundo quería romper, elegía permanecer. Eso valía más que cualquier deuda. La quinta embestida contra la puerta fue aún más brutal. La madera empezó a astillarse. «A un lado», ordenó Samuel. «Si entran, apuntaré al que cruce primero». Naira asintió y se movió a su espalda. No tenía armas, pero tomó un leño prendido de la chimenea. Su mirada parecía decir: «Con fuego vine al mundo. Con fuego me defenderé». «Samuel», llamó entonces otra voz desde afuera, más fría, más cruel. «El alcalde quiere hablar contigo». Samuel sintió un escalofrío, no por miedo, sino por la precisión de la trampa. Si el alcalde estaba involucrado, esto ya no era solo una disputa de borrachos, era política, era territorio, era racismo institucional, era sentencia. «¿Qué quiere?». Samuel gritó sin abrir. «Que entregues a la salvaje», respondió Harker burlón. «Dice que es lo mejor para todos». El silencio en esa frase fue más peligroso que cualquier arma. Naira sostuvo el leño con los nudillos blancos. «Samuel, si me das, vivirás». Él la miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. «No estoy interesado en sobrevivir a costa de tu vida». Un suspiro escapó de ella, quebrado, casi imperceptible. Nadie había dicho eso jamás. Nunca. El siguiente golpe fue tan fuerte que una bisagra cedió, dejando la puerta colgando de un solo soporte. La mirada de Samuel se endureció. El momento había llegado, y entonces un chillido cortó la tensión como un cuchillo. No era humano, era un caballo, relinchando de forma desesperada. Luego un disparo. Gritos, confusión. Samuel y Naira se miraron sin entender. Algo estaba ocurriendo afuera. «Retrocedan». Gritó una voz que se ahogó en un golpe seco. Se escuchó a alguien caer, otro correr. El sonido del caos sustituyó al de la amenaza. Naira se acercó a la ventana. Vio siluetas huyendo hacia la carretera. Harker gritaba órdenes, pero nadie lo obedecía. Algo, o alguien, los había sorprendido. Samuel abrió la puerta destrozada con cautela, la escopeta lista. No vio cuerpos, no vio atacantes, solo una antorcha tirada en la tierra, consumiéndose lentamente. Y más allá, un caballo negro sin jinete, marcado con un símbolo apache. El viento arrastró hasta ellos un susurro casi inaudible. «No está sola». Samuel cerró los ojos un instante, comprendiendo. La noche había dado un primer veredicto, pero la guerra apenas comenzaba. La antorcha agonizaba en el suelo mientras la brisa nocturna jugaba con el polvo del camino. Samuel sostuvo la escopeta con firmeza, pero algo en el ambiente había cambiado. Ya no era él quien estaba en peligro inmediato. Estaban siendo observados. «No es un caballo cualquiera», murmuró Naira con un temblor que no era miedo sino reconocimiento. «Es un mensajero».
Antes de que Samuel pudiera preguntar más, un silbido breve cortó el aire. Y del borde oscuro del bosque emergió una figura. Un hombre de rasgos duros, mirada penetrante y la pintura negra del valle marcada en su rostro. Un apache. Un guerrero. Naira respiró hondo, y su cuerpo se tensó como si hubiese visto un fantasma de su pasado. «Ese es Koa», susurró ella. «El guardián de mi gente». Samuel no bajó el arma. Koa se acercó despacio, sin prisa alguna, como si supiera que la noche estaba de su lado. «La tribu te busca, Naira», dijo Koa con voz firme en español tosco. «Pensaron que estabas muerta». «Yo...» «No, Pun». Naira cerró los ojos. Las palabras que había soñado escuchar por años llegaban al fin, pero incompletas. No eran una bienvenida, eran un mandato. «Eres propiedad de nuestro dolor», continuó él. «Debes regresar para pagar con tu vida la vergüenza». Samuel dio un paso adelante. «No permitiré que te la lleves», rugió. Koa lo miró entonces, como quien estudia a un perro que ladra sin saber que está encadenado. «¿Tú eres el que pagó por ella?» Escupió la palabra pagó como veneno. El hombre blanco cree siempre poder comprarlo todo. Samuel mantuvo el arma alzada. «No la compré», respondió con un tono acerado. «La salvé». Y esa frase corta y simple pareció sorprender incluso a Naira. Koa dio un paso más, como si quisiera arrancarlo del mundo con solo su sombra. Ella no necesita salvación de un extranjero, solo justicia de su pueblo. Naira intervino colocándose entre ambos. «La justicia no es matar a quien sobrevivió», dijo con el fuego renacido en la mirada. «Yo no elegí que los blancos me arrancaran de mi hogar. Pero ahora sí puedo elegir». Koa frunció el ceño. Las palabras de ella eran una grieta en la piedra de la tradición. «Si regresas con nosotros», dijo él, «podrás vivir, no como guerrera, pero vivir». Naira respiró hondo, y entonces miró hacia atrás, hacia Samuel, el vaquero que rompió una ley injusta para darle una oportunidad. El hombre que se opuso a su propio pueblo para protegerla. El único que, desde que fue tomada, le había dicho que tenía derecho a decidir. Sus labios temblaron, pero su voz salió clara. «He vivido toda mi vida sin poder elegir a quién pertenezco», declaró. «Hoy lo hago». Se volvió hacia Samuel con una decisión que cortaba el tiempo en dos. «Si tú me aceptas aquí, yo me quedo». Samuel bajó lentamente la escopeta. No como rendición, como respuesta. «No quiero que me pertenezcas», dijo. «Solo quiero que te quedes si es tu deseo». La elección fue un puente entre dos mundos, entre el pasado que buscaba condenar y un futuro que se atrevía a existir. Naira tomó aire, cerró los ojos un instante y asintió. «Me quedo». Koa apretó los puños. Su deber le exigía llevarla. Su corazón le recordaba que alguna vez había reído con ella cuando eran niños. Finalmente dio un paso atrás. «Eso traerá guerra», advirtió. Samuel puso la mano en el hombro de Naira, como un juramento silencioso. «Entonces que venga», contestó. Koa montó el caballo negro. Antes de perderse en la oscuridad, dijo: «Tu elección será recordada», y desapareció entre los árboles. Naira sintió su corazón agitado, no por miedo, sino porque al fin era suyo. Samuel miró el horizonte sabiendo que nada sería fácil. Pero ella estaba ahí, y eso bastaba para empezar de nuevo. «Bienvenida a casa», susurró. Naira le tomó la mano, no como agradecimiento, como igual, como compañera, como una mujer que por primera vez había elegido vivir.